La Escuela El Arado y el Mar presenta El cielo encapotado anuncia tempestad. El cielo encapotado anuncia tempestad. Y el sol tras de las nubes pierde su claridad. Oligarcas temblar. Horror a la oligarquía. Oligarcas temblar, viva la libertad. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Lo que puedan, un bolivita, ahórrenlo. Piense cada quien en el futuro. No salgamos desbocados a gastar todo, a caer en las trampas del capitalismo. Por ahí uno ve en el comercio capitalista que colocan una... Yo andaba, cuando yo era libre y andaba por ahí, uno veía, pague uno y lleve dos. No seamos pendejos, estamos pagando los dos. Me pagan los dos de todos modos, y a veces hasta 3 y 4, mentira. Gran rebaja, remate, 999,99, le están rebajando el 0,1 y le meten por otro lado. Es decir, las modas, que si a veces se pone de moda el color tal, el color cual, o le meten el veneno de la publicidad capitalista a nuestros jóvenes, a nuestros niños, y mucha gente gasta lo que no debería gastar, por el amor de Dios, en vez de ahorrar. El capitalismo es ladrón, roba al pueblo, roba a los trabajadores, la especulación. Muy buenas. Horror a la oligarquía está en el aire, está en las emisoras Voces Libertarias en Caracas, Radio Coroba en Bolívar, Radio Sandino en Yaracuy, emisora cultural de San Antonio de Miranda, Radio Venceremos y Voces del Cercado en Lara, y en Barinas, Radio Unión, Radio Libertad y Radio Catabre. Estamos en Twitter, en @ungranoemaíz y en @el arado y el mar. Estamos en el 0416-626-3300. ¿Y en dónde más estamos? En trincheraderosas.blogspot.com. Está el vínculo con nuestra página y ese es el blog en donde está lo que no nos atrevemos a decir aquí. ¿Listo? ¿Ya estamos listos? Sí. Bueno, Voces Libertarias, ¿ya lo dijo? Sí. Un mensajito aquí de un anónimo, primera vez que manda mensaje, dice: excelente programa relacionado con la formación de los obreros para tomar las riendas de la economía, pero a los socialdemócratas no les conviene tal formación. Es un mensaje como que los hace el mismo. Sí, se los reenvía. Termina en 8245. ¿Qué más? ¿Qué mensajes? Lea los mensajes, no censure nada. De Pedro Marillán, Ajá. Un estimulante mensaje, pero como eleva tanto nuestro ego, no lo puedo leer. Gracias, Pedro. Si no, Saturno no va a poder salir por la puerta. Sí. Se va a agrandar demasiado. Como galleta en el agua. Bueno, Zancudo, arranque usted hoy, que estoy medio disperso. No, Vamos. Vi esta mañana una noticia que dice que los obreros ahora de la Ford Moto quieren cobrar en dólares. ¿Estás seguro que eso es verdad? No sé si es verdad, pero Lo que lo dicen. Si no es verdad, es lógico. Es verdad porque está la foto de los tipos. Cuando está la foto es verdad. Bueno, no, porque viste que por ahí decimos cosas que no, como no hay versión oficial de nada, no se podría hablar de nada en este país. Y es la era pre-Photoshop. Ajá. ¿Qué hacemos? Vamos con el texto de hoy, que lo veo sustancioso y creo que de ahí va a salir Bueno, muchas pero los reflexiones. obreros no le dan zumba nada a eso que dice Zancudo. No, Los yo obreros ¿de dónde? De la Ford. De la Ford dicen... Pero que si tiene que ver con la columna de hoy, él está disparando la columna de hoy. A partir de que hay información respecto de que la Ford va a vender autos y camionetas en dólares, los obreros de la Ford ahora dicen, algo ilegal, ¿no? Que prohíbe la Constitución, los obreros de la Ford están diciendo, bueno, entonces nosotros queremos cobrar el salario en dólares. O sea que esa posición de los trabajadores de la Ford pudiera ser uno de los eslabones de la cadena para traerla como signo monetario al dólar que rige la economía venezolana. Bueno, a mí la verdad es que no me extraña ese despropósito de los obreros. No me extraña porque los valores que se han estado transmitiendo, eso lo discutíamos en el programa que salió ayer de los obreros que comenta el compañero que mandó el mensaje. Esos despropósitos, bueno, vienen de la desmoralización, de lo que estamos transmitiendo como valores, del sálvese quien pueda. Yo creo que es un poco el programa de hoy también. Pero sí, y además de los errores del gobierno, una vez nosotros lo dijimos, en una columna en la que titulábamos
cuánto vale un dólar, cuánto vale en conciencia. Quien dolarizó la conciencia fue el gobierno. Entonces ahora no es extraño que salgan los obreros de la Ford o de la Chevrolet o de donde sea, o de CanTV, a pedir a salir con dolarizaciones mentales, digamos. O de este programa. No, y hay gente, hay grupos de trabajadores afortunadamente eso todavía, en la CBG y por aquellas las empresas básicas que piden sus utilidades y reparto de lo que ellos llaman mal llamado control obrero, y lo piden cuando son empresas que están generando pérdidas deficitarias, no están produciendo, están parados, pero ellos piden sus utilidades. Pero fíjate una cosa, en algún programa por ahí dijimos que la socialdemocracia había creado un vacío, ¿verdad? Cuando crece vacío, la clase obrera retrocede al economicismo, y esto que dice la gente de la Ford es una manifestación del economicismo llevado al absurdo, ¿verdad? Fíjate, los obreros de la Ford debían, si tuvieran conciencia obrera y responsabilidad de su papel histórico, dirían, señor, estamos llevando al país a niveles de desastre, la moneda destartalada, sí, ¿verdad? El bachaquerismo y todo eso, por la socialdemocracia, enfrentar a la socialdemocracia, y lo que hacen es, me salvo yo, pido dólares para mí, $8 diarios están pidiendo. Sí. Cuando han podido decir nos paramos para evitar este desastre que además es anticonstitucional, pero además es grosero. Oye, ¿por qué no le llevan eso allá a Chávez al cuartel de la montaña? Al cuartel de la montaña, les da pena. Entonces lo que es ver un retrato de Chávez Miraflores y pasar por ahí y decirle, oye, estamos vendiendo Ford en dólares. Oye, ¿dónde terminó el plan de la patria? No, y lo más dramático es el silencio del gobierno. El gobierno no habla de nada. Es un gobierno inexistente, de nada. La noticia de la Ford, verdad, mentira, verificada, no verificada, se pronunciaron los sectores empresariales. Y el gobierno no dice nada, y la noticia tiene una semana allí. Ahora hablaron los obreros de la Ford, por ahí ahora va Maduro a tirarle piedras a los obreros, pero lo cierto es que eso se genera en un vacío que es el propio gobierno el que está abandonando, sacando los pies de ahí. Y solo ha dicho que después de meses de negociaciones. Sí, pero esa información, yo decía medio en broma esto de si está verificada o no está verificada, porque hay algunos que no quieren hablar sobre eso en los medios del Estado, porque no hay nadie del gobierno que haya dicho nada, pero está en todos los medios, está en la calle, está en Facebook, en Twitter, no puedes obviar eso que está ocurriendo, tenés que salir a decir algo. Pero si no dice, habrá que preguntarle a Chano. Que ya vuelve por ahí otra vez. No está aquí. No, creo que se fue. Ya no se sabe. No está verificado. Exacto. Pero desde que estaba. Entonces hay que preguntarle a Chano. Chano es el que sabe qué es lo que va a pasar. Entonces no es... es don Rafael, el Chano. Cuando Chano hable en el aeropuerto, llegue un periodista sagaz y lo entreviste, que es tan escaso. ¿Qué opina usted de lo que él hable y la dolarización de los carros? Y a lo mejor algún periódico acepta publicar lo que dice. Vamos entonces con el texto rojo de hoy, texto subversivo que Humberto ha titulado El bachaquerismo es inocente. El bachaquerismo, que era un asunto de fronteras, se extendió a todo el territorio nacional. Y ahora es un fenómeno social y económico. Merece un estudio riguroso. El gobierno solo se ha limitado a atacarlo en su manifestación, sin hurgar en sus causas. La incomprensión del fenómeno del bachaquerismo ha conducido al gobierno a un callejón sin salida. Primero, lo entendieron como responsabilidad de los extranjeros, pidieron cédula, o como un problema de falta de cajeras. Multaron a los grandes negocios. Luego y Andrés Eloy gozó un pullero con pases allá. Había 20 cajeras y estaban 10 nada más y bla, bla. Andrés Eloy Méndez. El capitán Andrés Eloy. Defensor de los precios. El gran timonel. Dale, ve. Multaron a los grandes negocios, luego se asustaron con la magnitud de este comercio novedoso y lo atacaron con captahuellas, con los terminales de las cédulas, y el bachaqueo se resiste a morir. Ahí dice que el bachaqueo primero lo tomaron como una cosa de frontera. Hay que decir que el contrabando ha existido desde la época de la colonia. O sea, que es un problema hasta cultural que tiene años en el país.
Solo que en esta oportunidad se exacerbó a su máximo nivel egoísta. Está estudiando, pero no está autorizado para estudiar esos textos. No, y le está ladrando en la cueva al coronel, ¿no? Al coronel historiador. Pero cuando comenzó lo que denominamos, o se denominó desde el gobierno, la guerra económica, a nosotros nos preocupó desde el principio que se refirieran a este problema, como un problema fronterizo, pero lo hablaban y lo hacían como una política, o como no una política, como una acción de gobierno, una acción obviamente táctica del gobierno, como para combatir esa guerra económica, pero lo hablaban de todo el país, pero ya estaba en todo el país. Entonces, ese querer pelear donde no es, y siempre es como, por ejemplo, la gente que cree que una fiebre es una enfermedad por sí sola, no que es el síntoma de una verdadera enfermedad. O sea, es muy común eso, y en los gobiernos eso pasa bastante. Y en los gobiernos socialdemócratas pasa siempre. Pero fíjate una cosa, se ha dicho que la ideología socialdemócrata fracasa, está destinada a fracasar, y está fracasando. Y el gobierno, a pesar de que eso se le ha dicho muchas veces, y ahora hay muchísimas voces diciéndole eso, sí. No aceptaron, quien le decía algo era agente de la CIA, y objeto de general de sospecha, no sé qué cosa, sí. Y tal. Y ahorita estamos viendo los resultados de esa política, y continuamos con esa política. Fíjate una cosa, el bachaqueo es uno de los síntomas de esa política, que ha maltratado la conciencia, pero el otro es lo que está pasando en Maracay, una guerra, sí. Señores, horrible. Pero ven acá, y entonces en Maracay la fiscalía, los defensores del pueblo. Ayer hablábamos de eso, Toby, recordá, porque yo al final no lo comenté, después escuchando el programa me faltó decir algo, que he recibido muchos mensajes de gente de izquierda, chavistas, que están pidiendo llanamente así, matar a los delincuentes. Claro, es el fascismo. La mano dura en el extremo, o sea, me hace acordar a la dictadura argentina, y gente chavista que está pidiendo eso. Pero ven acá. Entonces uno ve lo que está ocurriendo en Maracay, donde hay miles de policías en un barrio, 2.000 policías son, sí. Y el ejército también está en un barrio donde creo que ya hay por lo menos 10 muertos según últimas noticias, en búsqueda de unos pranes delincuentes ahí, y decís, ¿qué es esto? Es una descomposición. Una descomposición, eso tiene que ver, fíjate, con el vacío que deja la socialdemocracia, que alguna vez se expresó en un motín y se cometió el error de decir que ese motín era una gesta heroica. Una gesta heroica contra el neoliberalismo. No, bueno, revisen, por favor revisen cómo fue esa polémica. Inclusive se sacaba gente encapuchada ahí como un paradigma. Pero eso de Maracay indica el deterioro social, un vacío social, porque el gobierno actual de estos últimos 2 años, 26 meses, lo que sea, ha errado la política y tiene que rectificar, y si no rectifica, se va a hundir el país. Fíjese cómo justificamos, o cómo justifican los compañeros que están en el gobierno las acciones que buscan paliar esto, ¿no? Dicen que es básicamente para enfrentar una cosa que está sucediendo en ese momento, una cosa coyuntural. Entonces se mueven en ese sentido, dicen, bueno, falta esto, falta lo otro. ¿Por qué nosotros decimos que esto es un asunto de falta de política? Se lo puedo ejemplificar con lo que pasó durante el gran sabotaje petrolero y la ofensiva aquella de la burguesía y de la derecha en el 2002 y 2003 comienzo. En aquel momento la petrolera, por ejemplo PDVSA, llegó a producir 25.000 barriles. Si normalmente se producen 3 millones o 2.800.000 o 3.200.000, imagínense lo que es producir 25.000 barriles. No había nada, no había nada que vender, y el pueblo se mantuvo firme, con una moral altísima. No andaba gente robando, ni bachaqueando, ni haciendo nada por el estilo. Se mantuvo una moral incólume. Lo que estaba transmitiendo el presidente era firmeza moral, y la gente se mantuvo. No es lo que está pasando ahora. Y más de un rajado había. Sí, más de un rajado desde el gobierno había. Y luego el pueblo se puso firme. Aquí estamos, presidente, aquella famosa consigna de con hambre y sin empleo, con Chávez me resteo. Eso era fundamental, eso no es lo que está pasando.
Desde la vanguardia se decretó el sálvese quien pueda, y esto ha florecido. Pero fíjate, aquí se persigue el bachaqueo en su cadena, en el eslabón más débil de la cadena. Pero al bachaquero mayor, que es el capitalismo, al que se le dan los dólares y se los roban, aquí aparece una noticia de que se decomisan 14 millones de medicamentos. Vencidos. ¿Y dónde están esos dólares? ¿Y quién le hace seguimiento? ¿Y dónde están los presos? El capitalismo, que es responsable de esto, a ese se le mantiene incólume. Siga, Humberto, retome el hilo, por favor. El bachaquerismo es hijo directo de la ambigüedad de la socialdemocracia rentista, que no es socialista, pero se avergüenza de ser capitalista y tiene como meta suprema aumentar un poco la cuota de reparto a los humildes sin tocar a la burguesía, respetando su porción en el festín de la renta. Al establecer su base social solo en el reparto, necesariamente refuerza la conciencia capitalista rentista, el logro fácil, el esfuerzo mínimo, el egoísmo, la fragmentación, la debilidad frente a las dificultades, las lealtades movedizas, la mentalidad mercenaria. Ahí está todo dicho. El tema de la conciencia, nosotros lo repetimos una y mil veces. Si vos tenés hay un termómetro, un revolucionómetro que es, no el PBI, cuántos carros vendiste, cuánto sale el dólar, no. ¿Cómo está la conciencia de la población, de la sociedad? Y la otra máxima es que si vos tenés una política capitalista y te fotografías con los capitalistas y los invitás a Miraflores y los dejás hablar en Miraflores y le golpeas la espalda y la pancita, la barriguita, vas a tener una conciencia capitalista, no te va a salir otra cosa. Vos decís eso y te dicen, no, lo sábelo todo. No, es que es una ley de hierro, está en la historia. Matemática pura. Nosotros hablamos en tiempo pasado de que las fuerzas productivas no eran inocentes, que ellos se habían reunido con el gobierno, se había reunido con los empresarios para elevar las fuerzas productivas, y le dijimos que esa elevación capitalista de las fuerzas productivas iba a traer consigo la conciencia que estamos viendo hoy egoísta y el bachaqueo. Y eso de la Ford Motor, de la dolarización de los carros, eso tiene que ver con lo que está pasando en Maracay. Eso está unido. Oye, dialéctico. Mira, pero fíjate una cosa. Nosotros empezamos, el gobierno empezó a hacer el centro de su filosofía en el pueblo. Y el pueblo para allá y el pueblo para acá. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿El bachaqueo es pueblo o no es pueblo? Esa gente que está ahí en esas grandes colas, ¿de dónde salió? Porque quiere decir que ha fracasado la política del gobierno frente a los humildes, ¿entiendes? Frente a los desposeídos. La política socialdemócrata no resuelve nada. Fíjate lo que ha creado. Ahora, necesariamente tiene que reprimir a lo que ellos llamaban pueblo, a los humildes. Bueno, ya lo están haciendo. Exacto, ya dijeron, y esto sin contar todo el tema de que eso sería hasta para un programa, todo el tema de que está muy ahora en los medios y en la calle, que es todo el tema de los colombianos, ¿no? De las exportaciones y demás. Eso, vamos, pero un detallito. Ajá. Chávez decretó darle cédula a los colombianos, a los peruanos, a los indocumentados. Esto lo deportan. Algo está pasando, algo malo. Sí. Algo cambió. Sí. Y además están sembrando un odio xenófobo muy muy fuerte en la población, que ante las dificultades personales que tienen que ver con la conciencia, pero que se manifiestan en lo material, o se expresan, mejor dicho, en lo material, el culpable es el colombiano. Esa es otra ley de hierro del fascismo. Necesitamos un enemigo, y nosotros acá tenemos un enemigo, porque nosotros mismos hemos sembrado, ahí lo dice la columna, al comienzo, el problema del bachaqueo, y lo decía Eloy y todos los jefes de la guerra económica, el problema eran los colombianos. Y ahora están deportando niños, los están llevando incluso a Fuerte Tiuna a los colombianos. Que es completamente ilegal. Nacieron aquí, son de aquí, y los colombianos, bueno, ahí está, Chávez le dio cédula. Ahora, el fascismo necesita crear un enemigo social. Un enemigo. Aquello fue los judíos y los comunistas. Una bandera falsa. Pues un falso objetivo. Sí. Aquí va a ser los colombianos y los pranes, van a ser los enemigos. En realidad son los humildes. Hay que estar completamente contra de eso. La política de la socialdemocracia, tarde o temprano, se tranca.
estalla. Termina en un motín. Cuando la renta disminuye, y siempre disminuye ya que las expectativas de consumo son crecientes, la masa inconsciente, acostumbrada al facilismo, se desborda. Así pasó el 27 de febrero. Ahora vivimos una situación similar. Bajó la renta, disminuyó lo que hay para repartir. La masa perdió a su líder y después se cometió el error de despojarla de la ideología que el líder encarnaba. Esta masa, huérfana de padre y madre, en situación de disminución de la renta, produce un fenómeno inédito. El motín se sustituye por el bachaquerismo, que tiene la misma base psicológica, el egoísmo, la solución individual, la ideología rentista. Sí, de hecho el bachaquerismo es fácilmente transformado en motín. Es muy fácil porque es la misma base, ahí está dicho, es la misma base que movió el gobierno cuando le dijo a la gente, váyanse para Daca, que allá va a estar la guardia, están llenos de anaqueles, nosotros vamos a hacer que ellos vendan a eso. Y se cometió esa serie de errores en vez de tomarlo como un problema más serio y empezar a tratar de arreglar la economía con medidas socialistas y a transmitir conciencia, a elevar la conciencia del pueblo, que era lo que fundamentalmente nos iba a permitir con fuerza salir de esta crisis. Y medidas que vayan en función de las necesidades reales de la masa, no de las necesidades artificiales de aquellos que buscan lucrarse aprovechando la crisis que pueda haber. Es así, esta socialdemocracia fracasada mantiene a la masa controlada por el bachaquerismo, que es una manera de trasvasar la renta a los más necesitados, una especie de misión bachaco, y es el que evita el motín, la explosión social. Ahora, el gobierno decreta que el bachaquerismo es parte de la guerra económica. Ahora los humildes son malos, viva la pepa, golilleros, peligrosísima conclusión que coloca a la masa humilde en el bando enemigo y al gobierno en una situación difícil. Lo que resulte de esto es malo. Si acaba con el bachaqueo, aumenta la posibilidad de motín. Si no acaba, la economía no aguanta el gasto de subsidiar ese comercio paralelo. Y lo otro es que, bueno, vemos con mucha facilidad que los argumentos en donde caemos son los argumentos que ha manejado siempre la derecha. Fíjese dónde para una política, dónde para una argumentación floja que no tiene seriamente un fin, como lo tuvo desde el comienzo el presidente, con proponer el socialismo decididamente hacia él. Chávez, presidente Chávez. Mira, no, porque fíjate una cosa, ahí uno recuerda, chico, a Lenin, ¿verdad? Que decía prácticamente así, pero desde la filosofía. Él hablaba de que sería, parafraseando a Lenin, sería embriaga a un socialdemócrata y conseguirán a un miembro de la MUD. Es decir, los socialdemócratas del gobierno, cuando se echan unos whisky 18 años por allá y tal, empiezan a hablar igualito como el Chugo. Como Chugo Valderrama. Como empresarios socialistas empiezan a ver. El bachaqueo, como lo fue el motín del 27 de febrero, es síntoma determinante del fracaso de la socialdemocracia, que termina atacando a los humildes. El gobierno no comprende la situación y lanza una campaña de concientización, de elevación de los valores éticos, cuando debía cambiar de política radicalmente, dejar el coqueteo con la burguesía, dejar la candidez de llamar a un capitalismo bueno y decidirse de una vez a luchar contra el capitalismo y su lógica, como dice el Plan de la Patria. Cumplir de una vez por todas con el mandato de Chávez. Remate, Humberto. Los valores, la ética, no están aislados de lo material. Si somos, en la práctica, capitalistas rentistas, los valores serán capitalistas. Y la masa así se comportará. ¡Pero! La campaña del gobierno, con muy buenas intenciones, de crear valores, de fraternidad, los valores perdidos que teníamos cuando Chávez, es inútil, porque si no cambia la política, que es la que sustenta estos valores ahora del bachaquerismo,
Exacto, y tratando de ser coherente, teniendo un discurso y una coherencia entre el discurso y lo que se hace. El presidente Maduro está diciendo, vamos al socialismo, y suena bien, pero de golpe tacharon aquí, de golpe están Pérez Abad conversando con la gente y todos los empresarios que están agrupados en Fedecámara, con la trampa de que solo la cúpula de Fedecámara es mala, que los demás sí son buenos. Entonces, esas son las cosas que nos tienen en este estado. No, un comentario totalmente fuera de orden del programa, en honor a la memoria histórica. Ayer el ministro de las Comunas, Elías Aguad, dijo que la rebelión del 27 de noviembre fue una rebelión popular militar, y eso no es cierto. Dicho por el comandante Chávez, ellos no tenían civiles allí, se quedaron solos. Pero en honor a la historia, la del 27 de noviembre fue realmente una insurrección militar popular productiva. No vamos. Aérea, además. No tenía ni siquiera fuerza en tierra. Sí. Dígale sus cuatro vainas a Pérez Abad y a todos esos oligarcas. Cuerda de bachaqueros, culeros, son unos culeros, más nada, fuera del aire. La Escuela El Arado y el Mar presentó El cielo encapotado anuncia tempestad. Horror a la oligarquía. Anuncia tempestad. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Oligarcas temblar, viva la libertad.